Las respuestas están aquí. El Estado Mayor del Ejército guarda los archivos clasificados de la dictadura militar. La información es confidencial, casi críptica, pero Bolivia merece saber qué pasó entre 1964 y 1982. Logramos esclarecer una buena parte de los hechos delictivos de la dictadura, pero no logramos esclarecer todo. En la misma sentencia dice que el general Luis García Meza no ha participado del golpe como tal. 18 años de violencia de Estado. Es una cuestión de verdad, justicia y reparación, un acto de honestidad con nuestra memoria histórica, porque una noche vivos se los llevaron. Ahí está el señor Morán, que usted me apuntó con una 45 a matarme. Yo no sé, señor Morán, ¿por qué se dirige usted conmigo? ¿Yo qué daño le he hecho a usted? No me explico. Esta es la sede del Estado Mayor en el barrio de Miraflores, en La Paz. Esta ciudadela militar alberga la información clave, precisa, necesaria, fundamental para saber qué pasó durante la dictadura, un periodo de 18 años de violencia sistemática ejercida por el Estado en el marco de un proyecto continental para frenar la emergencia del comunismo en América Latina. Hoy, más de 30 años después, los gobiernos democráticamente elegidos tienen la oportunidad de saldar cuentas con su memoria histórica. En agosto de 2016, Estados Unidos desclasificó 1078 páginas de documentos que ponen de manifiesto las relaciones de Washington con la junta militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. A todas luces nos parece que es un primer material que viene seguramente a confirmar mucho de lo que ya se fue diciendo en juicios y testimonios, pero es una posición oficial de los Estados Unidos en entregar estos archivos y creo que va a estimular a muchos otros que tienen archivos de este tipo. Es el primero de muchos y sabemos que nos va a ayudar a seguir construyendo esta memoria en los procesos de verdad y justicia que todos estamos comprometidos. Este material de incuestionable valor histórico muestra el dilema por que atravesaba el entonces presidente Jimmy Carter, que preconizaba los derechos humanos en su política exterior, mientras el general Rafael Videla y compañía cometían crímenes de lesa humanidad. El propio expresidente Barack Obama recordó en Buenos Aires que Estados Unidos tardó en defender los derechos humanos durante el régimen militar. Ciertamente, desclasificaciones anteriores en Chile, Guatemala y El Salvador muestran cómo operaban los gobiernos militares y su directa relación con Estados Unidos. 14 exprisioneros políticos chilenos anunciaron el jueves la liberación de los archivos con testimonios y evidencias sobre las torturas que vivieron durante la dictadura de Augusto Pinochet. Esta ley no permitía que se sepan los nombres de los torturadores, violadores, asesinos, los que hicieron desaparecer a nuestros compañeros y compañeras. Entonces, ¿por qué tenerla? ¿Para qué? ¿Es solamente para proteger a los victimarios, no a las víctimas? La liberación abarca solo estos 14 archivos entregados a las víctimas que los reclamaron a través de un recurso judicial individual. En Bolivia, el 22 de noviembre de 2016, la Cancillería desclasificó archivos de la dictadura relacionados con el Plan Cóndor, operación que suponía el intercambio de información y coordinación entre los gobiernos militares de la región. Se trata de 1 millón de documentos del archivo histórico de la Cancillería de Bolivia, que sin duda servirán para el trabajo de investigación de la Comisión de la Verdad en los próximos meses.
todos los archivos existentes que puedan tener alguna información vinculada a violación de derechos humanos deben ser abiertos sin restricción de ninguna clase. No solamente los de las Fuerzas Armadas, por supuesto que sí, los de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas gobernaron el país durante casi 18 años. Evidentemente las Fuerzas Armadas en este caso están, diríamos ahí, como protagonistas centrales, porque justamente fue en gobiernos militares que se produjeron estos excesos, estos atropellos, estas violaciones de derechos humanos, y evidentemente las fuentes militares, los archivos que podrían estar en poder de los militares tendrán que ser desclasificados, y suponemos que a partir de allí también se pueda reconstruir la verdad. Sin duda es una parte fundamental, nos parece, y que hasta esta ley estaba un poco ahí, digamos, en una situación de indeterminación, no estaba del todo mandado por la ley. Hoy la ley es muy clara, es muy concreta, se debe desclasificar. Y no ha habido un gobierno que pueda imponer la razón de la justicia ante seguramente sensibilidades de las propias Fuerzas Armadas para hacer conocer ciertos secretos que podrían desacreditar a personas y a una institución en este caso. No es bueno hablar de las Fuerzas Armadas en general, pero es inevitable hacerlo porque es una institución que finalmente ha generado de manera equívoca una especie de espíritu de cuerpo que tiende a autoproteger a sus miembros. Mira, rompimos el espíritu, este mal entendido espíritu de cuerpo durante el juicio. Llevamos a militares a declarar a Sucre. Mira, ha fallecido ya, pero seguramente es el mejor ejemplo de un militar de honor. General Emilio Lanza Armaza. Emilio Lanza Armaza fue uno de los militares, varios vieron, pero fue uno de los militares más valientes que enfrentó a la dictadura de García Meza siendo comandante del Centro de Instrucción de Tropas Especiales, los paracaidistas de Cochabamba, el CITE. No me digan que no es posible conseguir los archivos del ejército, de las Fuerzas Armadas. No, es absolutamente posible, una cuestión de decisión política. Pero el gobierno que lo haga, el presidente que tenga realmente el coraje de hacerlo, es un presidente que se va a enfrentar con las Fuerzas Armadas. De cualquier modo, hay que tomar en cuenta que, según la organización Amnistía Internacional, en Bolivia hubo, durante la dictadura, 150 desaparecidos, 200 asesinados, 5.000 detenidos, 20.000 exiliados. En este informe no aparece información precisa sobre las masacres de San Juan y Todos Santos, ni de los incidentes de Tolata, Caracoles y Biloco. Esa información podría estar en los archivos militares. Lo que se conoce sobre estos hechos solo está, actualmente, en los testimonios de las víctimas. Y nos han pateado, se ha hecho la justicia con nuestro cuerpo. Totalmente, brutalmente. Aquí yo tengo desde esa época un defecto, que me hicieron esto y está. Tengo un defecto. El 17 de enero, la justicia italiana dictó cadena perpetua a 8 de 27 militares y policías por su participación en la muerte de 20 ciudadanos italianos en el marco del Plan Cóndor. Entre ellos están los bolivianos Luis García Mesa y Luis Arce Gómez. Pero hay más, sin duda hay más. Uno de los casos más emblemáticos de la lucha de los familiares de víctimas de la dictadura es el de José Carlos Trujillo, detenido, torturado y desaparecido el 2 de febrero de 1972. Su familia se ha convertido con el paso del tiempo en un ejemplo de defensa de los derechos humanos. El Estado Mayor del Ejército tiene la clave para saber a ciencia cierta qué pasó con las víctimas de la dictadura. La Comisión de la Verdad tiene como tarea pedir la desclasificación para que Bolivia recupere entonces la memoria histórica. Inquieto desde la niñez, rebelde en su adolescencia y militante en su juventud, el Jo era un chico tan alegre como determinado, comprometido con una causa que defendió hasta la muerte. Mi hermano, aproximadamente a sus 18 años, entonces era un seguidor de Ernesto Che Guevara. El delito del Jo
como lo conocían familiares, amigos y compañeros, fue pensar diferente y oponerse al golpe de Hugo Banzer. Él solo tenía 22 años, solo porque tenía toda una vida por delante para hacer realidad sus sueños, pero alguien se los arrebató, alguien que detuvo a José Carlos Trujillo Oroza, lo torturó y asesinó en la prisión cruceña de El Pari. José Carlos se encontraba en Santa Cruz el año 1971 y casi en la víspera de la Navidad fue detenido, llevado a la prisión del Pari en Santa Cruz. Allí fue torturado, le sacaron las uñas de su mano y mi madre viajó a verlo. Entonces él me dijo que no podía verlo sin autorización del señor Ernesto Morant. Sí, está el señor Ernesto Morant, está, allá está. Solo fue posible eso cuando yo le mostré la orden que traía de La Paz del coronel Loaiza. Y pudo constatar cómo había sido flagelado. Mi madre iba entonces cada día a verlo a mi hermano, a la prisión del Pari. De esta celda salió mi hijo y yo lo vi en la oficina. Estaba totalmente desfigurado, pálido, maltrecho. Ahora, la tortura la hacían precisamente, le llamaban al potro. ¿Ya? Se trataba de la soga, la roldana, un palo y un palo de cuchi que había ahí adentro, un toco. Ese toco lo volaban cuando estábamos amarrados de las manos aquí atrás. No, bien arriba el toco y quedaba colgado uno, no pesaba ahí y lo pateaban el toco y uno quedaba lógico, colgado y más le jalaban del cinturón abajo hasta que esto sonaba. ¡Trac! Sonaba, listo. Ya, ahí le daban palo hasta ponerle el cuerpo como tiene de turco. Eso ha sufrido José Carlos, Carlos López y Alfonso Toledo. En la mañana le llevaba el almuerzo, no podía hablar con él, y en la tarde podía conversar con él por 5 minutos sin hacer ninguna pregunta y con la presencia siempre de un agente. Como me indicaron, no le hice absolutamente ninguna pregunta. Nos sentamos, me dijo que ya lo iban a poner en libertad, que no me preocupara, me preguntó por su papá, me preguntó por sus hermanos. Lo vio por última vez el 2 de febrero de 1972, una fecha recurrente desde ese entonces para los defensores de los derechos humanos en Bolivia. Le llamó mucho la atención a mi madre que él, estando en Santa Cruz, se hubiera puesto una chompa, porque hacía mucho calor y tener una chompa era algo que le llamaba la atención. Y mi hermano le hizo unas señas sobre un mantel de rosas rojas que ella no pudo entender en ese momento. Fue la última vez que mi madre lo vio a mi hermano aquel mediodía del 2 de febrero de 1972. Más tarde, él ya no estaba allí. El señor Ernesto Morán subió a su oficina y yo subí detrás de él. Y entonces me dijo, a su hijo se lo ha puesto en libertad. Y me botó así sobre su escritorio un radiograma. ¿Pero cómo?, le dije yo. ¿En qué circunstancias? Usted sabía que yo estaba aquí. No sé, son por órdenes superiores. Se los han llevado hasta el camino del cruce con Cochabamba y ahí se les ha dispuesto que desaparezcan de Santa Cruz. No queremos verlos más aquí en Santa Cruz. Yo insistí todavía y él me dijo, no, ya se los ha puesto en libertad, ya nada tengo que hacer aquí. Y hasta el día de hoy no sabemos qué fue exactamente lo que pasó. Obviamente que los asesinaron.
era un Quijote, tal y como lo muestra la obra de Walter Solón, el muralista más notable de la historia del arte contemporáneo boliviano. Mi padre en ese entonces apeló a los dibujos del Quijote para expresar precisamente la bronca que sentía y que no la podía decir con palabras. Es por eso que en la obra artística de Walter Solón tenemos el Quijote y los perros es la dictadura militar de Banzer que lo hace desaparecer a José Carlos. Hoy el trazo seguro del maestro se compara únicamente con la firme posición de Gladys Oroza de enfrentarse contra los potentes molinos de viento del Estado. Su lucha empezó en el Pari, moviendo cielo y tierra, llamando a todas las puertas que pudo en procura de una explicación, una certeza que terminara con un peregrinaje de Herodes a Pilatos sin respuesta, solo largas, demasiadas largas en el asunto. Esos días de incertidumbre reflejan el pesar de una madre que en todo momento probó la existencia de su hijo frente a quienes sembraban dudas al respecto, incluso tratando de borrar cualquier documento de identificación personal que certificara su ciudadanía. Pero, ¿cómo se podía borrar el historial familiar de un joven de un plumazo? Gladys contaba con un completo archivo de documentos y fotografías, pero sobre todo la intensa presencia de José Carlos en su corazón y en su memoria, dos reductos definitivamente inexpugnables. Una de las cosas que más quería mi madre era poder encontrar sus restos para darle una sepultura, ¿no? Y como ella siempre decía, quiero tener donde llevarle flores. El advenimiento de la democracia le permitió otros recursos legales que ella estaba dispuesta a agotar. Y al final, después de casi una década de no encontrar ninguna respuesta aquí en Bolivia, mi madre presenta el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gladys Oroza fue la punta de lanza de una familia comprometida en saber qué sucedió con José Carlos Trujillo. Durante los últimos años de la dictadura, Gladys no cejó en su reclamo. Ya en democracia, la lucha legal se hizo más intensa. José Carlos Trujillo fue visto con vida el 2 de febrero de 1972 en la prisión del Pari. Fue torturado y asesinado. Su madre, Gladys Oroza, emprendió una cruzada para saber qué fue de él. Fue un peregrinaje por el desierto hasta la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La cruzada de Gladys Oroza dio la vuelta al mundo. La prensa internacional se hizo eco del valor de una madre dispuesta a remecer los mismos cimientos del Estado, sobre todo de los gobiernos democráticamente elegidos. Pasó 40 años tratando de encontrar justicia, la verdad y sus restos. Ella, cuando pierde a su hijo en 1972 en la dictadura de Banzer, decide que toda su vida o la mayor parte de su vida va a estar vinculada a reparar el daño y a que se le haga una reparación personal por la pérdida de su hijo. Muchos le decían a mi madre, bueno, ya resígnate, o sea, ya pasó. Salvo el gobierno de Hernán Siles Suazo en 1982 y la creación de la Comisión Nacional de Investigación de Personas Detenidas y Desaparecidas, se ha preferido mirar a otro lado, ante lo que entonces se consideraba una verdad incómoda que bien podía abrir nuevas heridas en vez de suturar aquellas que todavía supuraban, un hecho que en su momento podría llegar a afectar la transición democrática. En otras palabras, para preservar la incipiente democracia boliviana, era mejor una dudosa y cuestionable política de borrón y cuenta nueva. El Estado, la verdad, nunca estuvo de nuestro lado, ni en tiempos de la dictadura, ni en tiempos de la democracia. Yo les pido que hagamos un compromiso frente a ese rostro de José Carlos y los otros jóvenes para decirles que su vida y su sangre no fue derramada en vano. No tengo opinión sobre eso. La señora está equivocada, es madre, la respeto, pero no puedo ser yo ni el autor intelectual ni material de este hecho, pues, de ninguna manera.
rechazo esa sindicación. En el caso de mi hermano, 48 jueces se excusaron en Santa Cruz de ver su caso. Y a mi madre los jueces le decían, por asesinato ha prescrito, porque ¿dónde está el cuerpo? No hay cuerpo. Y si no hay cuerpo, entonces no hay asesinato, no hay caso, vuélvase mañana. Sí, fue terrible. La incertidumbre sobre lo sucedido con José Carlos Trujillo se convirtió en el motor de una búsqueda frenética, agotándose todas las instancias judiciales en el país, hasta que se optó por la justicia internacional. Casi otra década pasa hasta que por fin el caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ella, ante un Estado boliviano insensible, va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esa Comisión Interamericana genera un fallo. Condenando al Estado boliviano por la desaparición de José Carlos. Haber logrado esta sentencia ha significado una constante lucha durante 28 años en la búsqueda de la verdad y la justicia. No hay ninguna sentencia contra nadie en especial, contra ninguna persona. Y este proceso es contra el Estado boliviano, no contra persona o gobernante. Por tanto, la Corte decide, por unanimidad, 1. Admitir la aceptación de los hechos y el reconocimiento de responsabilidad efectuados por el Estado. 2. Declarar, conforme a los términos del reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, que éste violó en perjuicio de las personas citadas en el párrafo 1 de esta sentencia y según lo establecido en dicho párrafo, los derechos protegidos por los artículos 1.1, 3, 4, 5.1, 5.2, 7, 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 3. Abrir el procedimiento sobre reparaciones y comisionar al presidente para que adopte las medidas correspondientes. Tiene que haber una reparación moral. Tiene que recuperarse la figura y el nombre de José Carlos Trujillo. Tiene que haber una institución educativa con su nombre. Tiene que haber un reconocimiento del Estado que lo desapareció. Y luego tiene que haber una reparación de carácter material, monetario. En mi delante, el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada le entregó el cheque a doña Gladys Solón Romero. Pero el cheque era, digamos, el final del camino. Se habían hecho otra serie de reparaciones. La Corte Interamericana de manera subsidiaria obliga al Estado a indemnizar, pero sobre todo la Corte Interamericana en sus fallos obliga al Estado a investigar, a establecer verdad y a establecer justicia. Y el Estado boliviano no ha cumplido con dos de las obligaciones que tenía producto de esta sentencia, que es investigar qué fue lo que realmente pasó y 2, encontrar sus restos. Aquel fallo alentó a las víctimas de la dictadura, pero al mismo tiempo evidenció la pasividad del Estado. El caso de José Carlos Trujillo Orosa, a pesar de tener una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acabó en un pueblo fuera de la ciudad de Santa Cruz, en Huarnes. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jueces o estaban implicados con miembros de la dictadura de Banzer o tenían miedo de involucrarse en este caso. Fruto del caso de José Carlos Trujillo Orosa, mi madre peleó para que se incluyera en el Código Penal el delito de desaparición forzada. Pero el caso de José Carlos Trujillo no es el único. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó hasta en 3 ocasiones el débil o nulo accionar del Estado boliviano. Por ejemplo, hay un caso de los hermanos Ticona. Renato Ticona y Hugo Ticona, hermanos en Oruro, cayeron presos en el golpe de García Mesa. Hugo fueron separados, fueron golpeados. Hugo fue internado con graves lesiones. Y Renato desapareció hasta el día de hoy. Del desaparecido solo se encontró su chamarra ensangrentada. Este caso lo conocieron ya los gobiernos democráticos. Claro, que García Mesa lo desconoció es obvio, es lógico. Pero ya los regímenes constitucionales era su obligación esclarecerlo. Nunca lo hicieron.
Entonces no nos quedó otra opción como defensor del pueblo de acudir a la Comisión Interamericana. Y obtuvieron un fallo también condenatorio del Estado boliviano que obligaba a la reparación, pero además obligaba a la investigación. Entonces la comisión hizo un informe responsabilizando al Estado, pero planteándole formas de cómo debería resarcir este caso. No lo hizo, entonces la misma comisión derivó ante la Corte Interamericana y allá en un juicio contra el Estado salió la sentencia que condenaba al Estado como responsable y le obligaba a resarcir. Ese caso fue impulsado por el defensor del pueblo. Bueno, el tercer caso de las sentencias es el de la familia Ibsen, padre e hijo. Ibsen Cárdenas e Ibsen Núñez, si no me equivoco, padre e hijo desaparecidos durante la dictadura de Banzer. De igual manera se acudió ante la Corte Interamericana y la Corte Interamericana condenó al Estado boliviano, además de la reparación, a la obligación de llevar adelante las investigaciones. Pendientes estos tres fallos en la parte correspondiente a lo que es verdad y a lo que es justicia. Esta fue una lección que te dice algo. No puedes esperar, no tienes que esperar a que internacionalmente te digan, oye, tienes una responsabilidad, oye, Estado boliviano. Con toda esa presión internacional, el Estado no esclarece este caso. Es un poco difícil creer que lo va a hacer por la existencia de una comisión de la verdad que yo la respaldo plenamente. No fue una comisión de la verdad, pero se aproxima. Varias organizaciones sociales y activistas de derechos humanos hicieron causa común para procesar a Luis García Mesa, Luis Arce Gómez y 54 colaboradores por delitos de lesa humanidad. La condena del dictador se ha convertido en un precedente. La búsqueda de certidumbre sobre el destino de José Carlos Trujillo adquirió una dimensión internacional. Fue precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien tomó la iniciativa y condenó la pasividad del Estado boliviano. La lucha de Gladys Oroza inspiró otras investigaciones sobre desapariciones forzosas. Un tribunal en Roma inició el jueves el primer juicio europeo a los presuntos implicados en el Plan Cóndor. 32 militares y civiles de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay son acusados por la muerte y desaparición de más de 50 opositores entre los años 70 y 80. Cadena perpetua para Luis García Mesa y Luis Arce Gómez. El dictador y su más cercano colaborador fueron condenados in absentia, o sea, en ausencia, por un tribunal italiano en el marco de una sentencia sobre el Plan Cóndor. Este puede considerarse un hecho simbólico, pero no por eso menos significativo. De hecho, concuerda con otra condena, aquella de 1993, que culminaba con un largo proceso de 9 años en la Corte Suprema de Justicia en Sucre. Conforme al análisis de los delitos examinados en los dos procesos y en mérito al principio de absorción de la pena, consagrado por el artículo 45 del Código Penal, de conformidad con el artículo 246, inciso sexto, del Código de Procedimiento Penal, se impone al procesado Luis García Mesa Tejada la pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto, por ser esta la mayor pena que sanciona el delito de asesinato establecido por el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, la misma que debe cumplir en el penal de Chonchocoro. Ese pliego acusatorio fue tratado en el Parlamento durante 2 años, en medio de la crisis de la UDP, en medio del adelantamiento de elecciones, en medio de la debacle económica, de la hiperinflación, en fin, en medio, yo te diría más bien, del extravío de nuestros sueños. Pese a que ya era gobernante Paz Estenssoro, la corriente democrática había generado un ámbito de opinión pública tan importante que ese Congreso, que ya estaba dominado por fuerzas conservadoras, aprobó la acusación contra García Mesa y 54 de sus principales colaboradores. El general García Mesa, este 15 de marzo que ya ha pasado, ha cumplido efectivamente 22 años de condena. Desde aquel febrero de 1986, que se ha iniciado el juicio de responsabilidades, que terminó el 21 de abril de 1993 con la sentencia condenatoria,
A él se lo captura en el Brasil el 11 de marzo de 1994 y es extraditado aquí al país el 15 de marzo de 1995. Entonces llega él el 15 de marzo del 95 y desde esa fecha hasta el 15 de marzo, hace 2 días atrás del 2017, han transcurrido 22 años, de los cuales hay una ley, la ley 2298, la ley de ejecución penal, que establece que quien está con 30 años sin derecho a perdón, sin derecho a indulto, puede cumplir su condena en libertad cuando ya haya cumplido las 2/3 partes de su condena. Logramos esclarecer una buena parte de los hechos delictivos de la dictadura, pero no logramos esclarecer todo. Mira, para darte un ejemplo, 30 años de pena a García Mesa, a Arce Gómez y a una decena de paramilitares por el asesinato de Marcelo, por el asesinato de Carlos Flores, por el asesinato de nuestro dirigente minero Gualberto Vega y Apura. Este hecho que ocurrió el 17 de julio de 1980 al mediodía en la sede de la Central Obrera Boliviana. Sí, comprobadísimo que fue García Mesa, Arce Gómez y los grupos paramilitares los que llevaron el acto criminal, llevaron a cabo el acto criminal y lo consumaron. Pero los detalles no los conocemos en muchos casos. Y ha molestado a mucha gente del teatro que se ha armado en su momento, de que García Mesa, el asesino, el cruel, el criminal, que mató a una u otra persona y tal, que no había sido tan así. Que la misma sentencia que el señor Juan del Granado en su momento dijo que esta sentencia es histórica, es totalmente irregular. ¿Cómo van a sentenciar a una persona con recortes periodísticos? ¿Cómo van a sentenciar a una persona con libros de sus mismos abogados? ¿Cómo pueden sentenciar a una persona a 30 años sin derecho a indulto y al jefe de esta persona, que era el comandante Reyes Villal, comandante en jefe, le dan 5 años? Y en San Pedro. Es decir, es una racionalidad que no corresponde con la realidad, porque en la misma sentencia dice que el general Luis García Mesa no ha participado del golpe como tal. Se trata de 8 cuerpos de delitos, 50 figuras delictivas, 7 años de tarea técnica, probando cada una de las denuncias y los hechos presentados, 30 años de cárcel para García Mesa y Arce Gómez. Pero todavía quedan lagunas, hay agujeros negros. Hoy día no tenemos el paradero de los cuerpos de Marcelo y de Carlos. Hoy día no sabemos las circunstancias en las que Marcelo, malherido en la COP, fue llevado al Estado Mayor y allí fue torturado. Le arrancaron la lengua, presumiblemente. No tenemos estos datos y son gravísimas violaciones. ¿Qué hizo García Mesa, comandante del ejército? ¿Qué hizo Arce Gómez, jefe de inteligencia, con el cuerpo de Marcelo? ¿Dónde lo llevaron? ¿Dónde llevaron el cuerpo de Carlos Flores? Mira, tema pendiente. Marcelo Quiroga Santa Cruz era amigo del general Luis García Mesa. Le prestó 2 caballos, uno que se llamaba Amargo inclusive, para que García Mesa pueda hacer el campeonato y pueda representar a Bolivia en la Argentina. Había una buena relación entre... Estaban en el mismo colegio, en La Salle. Entonces había una amistad entre ellos, no había ninguna rencilla. Sí, Marcelo Quiroga Santa Cruz inicia el juicio contra Hugo Banzer Suárez. Marcelo Quiroga Santa Cruz, en las elecciones de junio del 1980 llega a un 4º puesto. Primero estaba la UDP, segundo ganó Víctor Paz Estensoro, tercero Hugo Banzer Suárez y cuarto Marcelo Quiroga Santa Cruz. Tenía mucha más fuerza para iniciar el proceso y continuar contra Hugo Banzer Suárez. Entonces, ¿a quién le convenía que Marcelo Quiroga Santa Cruz desaparezca el 17 de julio? El coronel Roberto Meleán, ¿qué es lo que hace? Hace 2 años atrás entrega un croquis firmado por Luis Arce Gómez, estableciendo que los restos se llevaron a la hacienda de San Javier, a la hacienda del general Hugo Banzer Suárez. El 30 de enero de 2016, Frank Campero pidió que García Mesa fuera liberado por razones humanitarias. Lo que él pretende es tener este beneficio con la posibilidad de que se siga tratando su salud. Él tiene una válvula aórtica inserta en el corazón que ya cumplió su ciclo de vida.
es decir, él tendría una muerte súbita en cualquier momento a través de los médicos que se ha establecido de que él no puede recibir estos tratamientos especializados en Chonchocoro. Ya Chonchocoro nos ha mandado una respuesta y nos dijo que no se hacen responsable por la condición y la salud del general García Mesa. Es por eso que él está internado en Cosmil. García Mesa ha pasado 2 años en el Hospital Militar de La Paz, aquejado de varias dolencias. Las apelaciones, sin duda, continuarán, así como los incesantes pedidos de sus víctimas de que cumpla su condena de 30 años de cárcel sin paliativos. La Comisión de la Verdad tiene por delante una ardua tarea: cerrar de una vez por todas el capítulo más oscuro de la historia contemporánea de Bolivia. Tenemos una sociedad que prefiere pensar en el Dakar. Sin embargo, existen dudas razonables más allá del compromiso del gobierno. No fue una comisión de la verdad, pero se aproxima. Varias organizaciones sociales y activistas de derechos humanos hicieron causa común para procesar a Luis García Mesa, Luis Arce Gómez y 54 colaboradores por delitos de lesa humanidad. Se impone al procesado Luis García Mesa Tejada la pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto. La condena del dictador se ha convertido en un precedente. Las 2 iniciativas del Estado para resarcir a las víctimas de la dictadura partieron de una necesidad histórica de reparación. En definitiva, aquellas comisiones se concentraron en 2 aspectos fundamentales: desaparición forzosa en 1982 y reparación económica en 2004. En la historia del siglo XX ha habido 33 comisiones de la verdad en todo el mundo. Su fundamento es la búsqueda de la verdad, la necesidad de hacer justicia, la reparación integral de las víctimas en un sentido económico, político, psicológico y social. Por ello, la Comisión de la Verdad debería tener ese enfoque. Es una ley que cubre, yo diría, casi integralmente los 2 primeros objetivos: la verdad y la justicia. O sea, efectivamente le da a la Comisión la tarea de investigar los hechos violatorios, todos los hechos violatorios, ya no solamente desapariciones forzadas, que era el gran déficit de las leyes o de los decretos supremos del doctor Siles y del doctor Sánchez de Losada, del licenciado Sánchez de Losada, que solamente cubrían el campo de las desapariciones forzadas. No, esta ley es suficientemente amplia para dar cuenta de todas las violaciones de derechos humanos entre 1964 y 1982. Tenemos una sociedad que prefiere pensar en el Dakar, que prefiere pensar en un progreso, en un desarrollo, y que dice: esto ya pasó, olvídense. Y en verdad esto no pasó, sigue ocurriendo, es un delito continuo. Pero además, si dejamos pasar estos casos, ¿qué va a pasar con otros casos en los cuales igual tenemos muertes no solo de personas, sino robos multimillonarios de dinero? Es decir, la impunidad nunca va a desaparecer en nuestro país. Es una comisión que creo que no cuenta con presupuesto, porque el presupuesto para que funcione cualquier instancia en el Estado tiene que estar incorporado en el presupuesto general del Estado. Y por lo que yo he podido ver, no existe un presupuesto. Entonces, ¿con qué va a trabajar esta comisión? Nosotros vamos a tratar de recuperar la memoria histórica de todos estos largos periodos de dictadura. Vamos a tratar de recuperar en la memoria y de honrar a los que fueron nuestros mártires, nuestros líderes, los que generaron incluso la época que estamos viviendo, ¿no? Nosotros no podemos pensar que habría un proceso de cambio y de transformaciones sin este otro periodo de grandes luchadores, de movimientos sociales, movimientos populares, movimientos obreros, campesinos, de revolucionarios, de militantes de izquierda, que fueron asesinados, torturados, ¿no? Las víctimas de la dictadura esperan la conformación de la comisión, que es técnicamente una atribución presidencial. Más allá de consideraciones políticas, el proceso de superar el pasado supone el enfrentamiento crítico con la violencia desde el Estado con el fin de evitar la repetición. Solo de ese modo, una sociedad
castigada, dolida, consigue superar el trauma para proyectarse al futuro.